Romanos 12, nosotros estamos en el último domingo de esta serie de mensajes. Estaremos meditando en versículos 14 a 21 en esta mañana. Y como hemos visto, este pasaje nos habla de amar a Dios y amar a nuestro prójimo, que en el versículo 9 nos enseña que el amor debe ser sincero. También nos muestra cómo debe vivir un cristiano en el amor de Dios. Amar a las personas que nos aman es fácil. Pero ¿qué pasa cuando estamos tratando con una persona difícil? ¿Cómo respondemos cuando alguien nos ha maltratado, cuando alguien nos ha hecho un daño? Este pasaje nos dice cómo debemos responder. Y hermanos, yo vengo esta mañana con lágrimas en mis ojos porque todo el mes pasado nosotros memorizamos este pasaje. Así que yo todo el mes de julio, casi cada día memorizando este pasaje. Y cuando yo comencé a estudiarlo el mes pasado, yo pensaba, bueno, yo no me veo como una persona vengativa realmente. Sí amo a las personas, pero mientras yo leía este pasaje, el Espíritu Santo me hablaba y me comenzó a enseñar maneras sutiles que a veces yo quiero, a veces quizás un deseo de hacer que alguien siente mal. Y son maneras que nosotros a veces no nos damos cuenta que no estamos mostrando el amor de Dios. Así que este pasaje a mí me ha hablado y yo confío que Dios va a ministrar a cada uno de nosotros. Nos dice cómo debemos responder cuando alguien nos hace daño. Versículo 14 dice así: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gocen, llorad con los que lloren. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vamos a leer el versículo 21 juntos. Leamos juntos. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vamos a orar. Padre, gracias por esta oportunidad de estar en tu casa. Es un gozo, Señor. Gracias porque tu presencia está aquí. Señor, con reverencia, con temblor, Señor, nosotros queremos escuchar tu palabra en esta mañana. Háblanos, Padre, dame la unción de tu Espíritu Santo, tu gracia para comunicar correctamente lo que hay en tu corazón. Edifica tu iglesia, bendice tu iglesia, Señor. Que crezcamos, Señor, en ti, Señor, que crezcamos en madurez. Enséñanos a amar como tú amas, Señor. Te bendecimos, Señor. Amén, amén, amén. Cuando alguien nos lastima, ¿cuál es la primera reacción que nosotros tenemos? Muchas veces nosotros en la carne, nosotros queremos hacer que la otra persona sienta lo que nosotros sentimos. A veces nosotros no lo decimos, pero dentro de nosotros hay un deseo que le vaya mal. Que algún día pague por lo que hizo. Si me hizo mal, yo también lo voy a hacer mal. Es lo que dice el mundo, es el pensamiento del mundo. Pero este capítulo nos presenta otra manera
nos presenta cómo amar y cómo debemos responder ante el mal. Yo estaba hablando con una persona hace un par de semanas y alguien había hecho un gran mal a esta persona y me contaba en una conversación por mucho tiempo todo lo que le hicieron. Me hicieron esto, aquello, y yo dentro de mí pensaba, ay Señor, ¿qué le digo? Porque tiene razón, hicieron mal estas personas. Y el Espíritu Santo me dirigió a decirle a ella, bueno, te hicieron eso, pero ¿cómo vas a responder? ¿Qué vas a hacer tú? Porque tú no puedes controlar lo que te hicieron. Tú no puedes cambiar lo que pasó, pero tú puedes controlar cómo vas a responder. La pregunta que cada uno de nosotros tenemos que hacernos cuando alguien nos maltrata, cuando alguien nos lastima, es cómo vamos a responder. No es tanto un enfoque en qué me hicieron esto, aquello, porque muchas veces eso es lo que estamos meditando, ¿verdad? Eso es lo que estamos pensando en todo lo mal que nos hicieron, pero hay que pensar cuál va a ser nuestra respuesta. Y aquí nos dice en la palabra, por medio de la palabra de Dios, cuál debe ser nuestra respuesta. Versículo 14, mírenlo conmigo, bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Bendice a los que te hacen mal. Bendice a los que te hacen mal. Bendecir quiere decir hablar bien. Bendecir. Hablar bien del otro. Hermanos, ¿cuántos de nosotros queremos hablar bien de los que nos lastiman? Eso no es una reacción humana. Es una respuesta sobrenatural. Nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo y solamente es posible amar a los que no lo merecen por el poder del Espíritu Santo. El cristiano no devuelve maldición por maldición. El cristiano bendice. Bendigan y no maldigan. Eso es lo que nosotros hacemos como cristianos. Es fácil decirlo, pero no siempre es fácil hacerlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo podemos bendecir y hacerle bien a los que nos han hecho daño? Yo les quiero recordar de versículo 1 de este capítulo, y le voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Quizá no es una versión que tienes contigo, pero puedes verla en la pantalla. Quiero recordarles que todo lo que nosotros hemos visto en este capítulo, cómo nosotros debemos amar a los demás, es una respuesta a las misericordias de Dios. Versículo 1 dice así: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Cómo podemos nosotros bendecir a los que nos maldicen? Tomando en cuenta las misericordias de Dios. Recuerda las misericordias de Dios. Piensa en las misericordias de Dios. Recuerda el Evangelio. Llena tu mente con las misericordias de Dios. Nosotros éramos enemigos de Dios y Cristo murió por nosotros. Nosotros no merecíamos su misericordia. Quizá tú piensas, bueno, esa persona que me ha hecho daño no merece que yo les trato bien. Pero tú tampoco merecías la bondad y la misericordia de Dios. A veces nosotros hasta hemos tratado bien a alguien. Hemos hecho cosas positivas para esa persona y nos hacen un mal. ¿Y cómo eso duele? Es verdad que eso duele. Quizá pensamos, bueno, yo no lo merezco.
¿Alguien ha pensado eso? ¿O solamente yo? Habéis pensado, bueno, yo no merezco que me traten así. Pero ¿sabes? La realidad es que merecías peor. Cada uno de nosotros hemos pecado y la paga del pecado es la muerte. Merecíamos condenación eterna. Pero Romanos 5:8 dice, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él murió por ti cuando no lo merecías. Tú no merecías esas misericordias de Dios. Cuando te cuesta perdonar, piensa en esto. Nunca existirá una persona que peque contra ti más de lo que tú has pecado contra Dios. Y sin embargo, Cristo nos ofreció perdón y gracia y misericordia. Y nosotros debemos ser imitadores de Dios, amando a nuestros enemigos así como Él nos amó. Cuando éramos sus enemigos, piensa en el Evangelio, recuerda las misericordias de Dios, que nosotros éramos pecadores sin esperanza y Dios tuvo misericordia de nosotros. Mateo 5, versículo 43, Cristo dice estas palabras: han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Dios hace que el sol sale sobre los justos y los injustos. Hermanos, nosotros podemos bendecir y no maldecir cuando nosotros recordamos las misericordias de Dios. Que seamos imitadores de nuestro Padre Celestial. Bendigan y no maldigan. No maldigan, que no salga maldición de tu boca. No solamente dice que debemos bendecir y no maldecir, pero ¿qué más dice? Romanos 12:15 dice: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Tenemos que aprender a entrar en el dolor y en la alegría de las personas. En esta semana yo visité a una señora en su trabajo y ella tiene su hijo detenido por inmigración por 3 meses. Si yo me sentaba con ella lloraba, oramos juntas. No hay nada que yo pueda decirle a ella para quitarle su dolor. Yo no puedo traer una solución, yo no puedo ir allí y sacar a su hijo. Pero ella me decía, Mayra, la semana pasada yo te esperaba, yo andaba fuera la semana anterior y me decía, ojalá que fueras mi vecina para que podíamos orar todo, para que pudieras estar allí y orar juntas todos los días. Yo creo que lo que ella me estaba diciendo es que ella deseaba que yo la acompañara en ese dolor. Simplemente estar allí y orar por ella. Yo no tenía palabras que decirle, pero simplemente acompañarla en su dolor. El amor entra en la alegría y también en el dolor de los demás. Hace muchos años, yo pedí al Señor, enséñame a amar como tú amas. Y yo sentí que el Espíritu Santo me estaba diciendo, pero esto va a ser doloroso.
Y es doloroso porque cuando amamos a las personas, nosotros entramos en las alegrías de ellos, pero también entramos en el dolor de ellos. Cuando nos conectamos con las personas podemos celebrar y hay momentos para celebrar y podemos compartir sus alegrías, pero también compartimos sus penas, su dolor. Como cristianos no debemos ser indiferentes al sufrimiento del otro. Y es un gran problema en el día de hoy que a veces por estar expuesto a tanto que a veces los corazones como que comienzan a enfriarse. No debemos ser indiferentes. Debemos celebrar, celebra con la alegría de otros. Cuando alguien recibe una bendición, celebra. Tu gozo es mi gozo. Pero muchas veces la envidia quiere robarnos de ese gozo. La envidia nos roba de un gozo de celebrar con otros. Es un gozo celebrar la alegría de otros. A veces nos comparamos con otras personas y cuando ellos reciben una bendición nos cuesta celebrar con ellos. Hermanos, como yo les decía, yo tuve que arrepentirme cuando yo estaba leyendo eso. Recientemente yo estaba viendo unas fotos que alguien compartió de una reunión bonita. Se veía que las personas estaban disfrutando, personas que yo conozco. Yo no fui invitada a esa reunión. Y cuando yo vi las fotos, dije, ay, tuve que arrepentirme porque el gozo de ellos debe ser mi gozo, ¿verdad? Pero muchas veces por nuestro egoísmo nos cuesta celebrar la alegría del otro. ¿Y qué pasa con celebrar la alegría de nuestros enemigos? Porque recuerden el contexto, cuando nos hacen mal y les va bien. ¿Cómo sientes cuando alguien te ha hecho un daño y tú ves que a ellos le va muy bien? Celébrese. En la carne nos cuesta celebrar. Hermanos, esto solo podemos hacerlo con el poder del Espíritu Santo y recordando las misericordias del Señor. Celebra las alegrías de los otros, pero también llorad con los que lloran. Podemos entrar en la alegría y también en el dolor cuando sufre los que nos han maltratado. En la carne a veces sentimos así, ay, bueno, lo merecían. A veces hay ese deseo o satisfacción de ver que, ay, bueno, les va mal. Pero no debe ser así. Lloren con los que lloren y eso incluye nuestros enemigos. Debe dolernos. Si tú te gozas cuando alguien está sufriendo o cuando alguien es destruido, ¿sabes? Satanás se goza cuando las personas están destruidas. Cuando tú te gozas a ver la destrucción o cuando a alguien no le va bien, Satanás también se goza en eso. En ese momento parecemos más a Él que a nuestro Padre amoroso. Y debemos bendecir y no maldecir, gozarnos con los que gozan. También debemos caminar en humildad. Esto requiere humildad. Camina en humildad. Mira lo que dice versículo 16, Romanos 12. Dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Nos habla de la humildad. Hermanos, el orgullo muchas veces causa el conflicto porque en nuestro orgullo pensamos, bueno, yo tengo la razón. Ellos son el problema. Queremos pensar que nosotros tenemos la razón. Queremos la última palabra. Proverbios 13, versículo 10 dice, el orgullo lleva a conflictos. El orgullo lleva a conflictos. Pero la humildad puede ayudarnos a caminar en unidad.
La humildad no significa que nosotros vamos a dejar que la gente nos pisotea y no quiere decir que aceptamos el mal, pero quiere decir que nosotros no vamos a ponernos en el lugar de Dios y tomar venganza. Versículo 17. Mira versículo 17. Hemos visto que debemos bendecir y no maldecir. Esta es nuestra respuesta. Cuando alguien te lastima, esta es tu respuesta. Bendecir y no maldecir. Gózate con los que se gocen, lloren con los que lloren. Caminen en humildad y no devuelves mal por mal. No devuelves mal por mal. Romanos 12, versículo 17. ¿Qué dice al principio? Mírenlo. No paguéis a nadie mal por mal. No paguen a nadie mal por mal. Pagar a alguien mal por mal es, por ejemplo, si hablan mal de ti. Si tú hablas mal de ellos, tú estás pagando mal por mal. Si te insultan, si tú los insultas, tú estás pagando mal por mal. Estás desobedeciendo este versículo. Cuando respondemos con chisme o con resentimiento, con un deseo de venganza, todo eso es pagar mal por mal. Y a veces es una manera muy sutil, a veces ni siquiera lo decimos, pero a veces de una manera sutil queremos que esa persona sienta el mal que nos hicieron. Pero recuerden, las instrucciones aquí: no paguen a nadie mal por mal. No debemos permitir que la conducta de la otra persona nos transforme a nosotros. La conducta de ellos no debe determinar nuestra conducta. Somos hijos de Dios. Y debemos ser transformados por medio de ¿qué? La renovación de nuestro pensamiento. Llenar nuestra mente con la palabra de Dios. Tú no tienes que devolver lo que te entregaron, lo que te enviaron. Tú no tienes que devolverlo. Eso. Hay una historia de Corea del Norte y del Sur. Después de la Segunda Guerra Mundial, el país de Corea se quedó dividida en dos naciones, Corea del Norte y del Sur. Y después entró en guerra los dos países y a través de los años ha habido mucho conflicto entre las dos naciones. Y en varias ocasiones Corea del Norte ha enviado globos llenos de basura hacia Corea del Sur. Y algunos de esos globos tenían un letrero que decía: esto es lo que ustedes son. Enviaron basura y esto es lo que ustedes son. Así que Corea del Sur tuvo que ver cómo iban a responder, y algunas activistas, algunas personas en ese país a través de los años han respondido de formas distintas, y algunos de ellos respondiendo enviaron globos, pero no llenos de basura, globos llenos de ayuda, de comida, de información, cosas que podría ayudar a ese país. Nosotros no podemos controlar lo que otros hacen o lo que nos envían a nosotros, pero sí podemos decidir lo que nosotros vamos a devolver. ¿Y qué es lo que vamos a devolver? ¿Qué es lo que nosotros vamos a enviar? Vamos a enviar el amor de Dios, vamos a bendecir, vamos a enviar misericordia, porque hemos recibido las misericordias de Dios cuando no las merecíamos. Si tú respondes enviando basura, si ellos te envían basura y tú envías basura, pues solo hay basura. Los dos se quedan en basura. Pero si tú respondes con gracia, con amor, tú rompes ese ciclo de mal. Primero de Pedro 3:9 dice así: no paguen mal por mal. Muy claro, no paguen mal por mal. No responden con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios y Él les concederá su bendición. Contesten con bendición. Versículo
17 también dice al final, Romanos 12, versículo 17 al final dice, procurar lo bueno delante de todos los hombres. Así que no solamente nos dice, no paguen a nadie mal por mal, pero dice que debemos procurar, y eso quiere decir hacer todo lo posible, procurar lo bueno delante de todos. En otras palabras, haz todo lo posible para llevarte bien. Versículo 18, mira lo que dice. Dice, si es posible, en cuanto depende de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Estar en paz con todos los hombres. Noten aquí que dice, en cuanto depende de vosotros. Eso nos enseña que no es siempre posible de estar en paz con algunas personas. Porque algunas personas no quieren paz, quieren pleito. No sé si conoces a alguien así, espero que no hay nadie aquí de eso, así. Pero hay personas que quieren luchar, quieren pleito, busquen pleito. Pero ¿qué es lo que nos toca a nosotros? Amar, bendecir. Y dejar la justicia en las manos de Dios. Mira lo que dice versículo 19. Mírenlo de nuevo conmigo. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Noten aquí, no dice que la venganza es mala. Dice que la venganza es de Él. Dios dice, mía es la venganza. La venganza pertenece a Dios, no a ti. Nos está diciendo, no te vengas tú. Tú suéltalo para que seas libre, para que no seas un esclavo de la amargura. Una persona que no perdona, una persona que tiene amargura en su corazón, resentimiento, no puede disfrutar de la libertad que Cristo ofrece. Mateo 6, versículo 14 dice, si perdonas a los que pequen contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Una persona que no perdona a otros no puede ir al cielo, porque necesitamos el perdón de nuestros pecados. Necesitamos recibir, o hay alguien aquí que necesita el perdón de Dios. Todos necesitamos el perdón de Dios. Así que para recibir ese perdón tenemos que perdonar a otros. Y eso no quiere decir que lo que ellos hicieron estuvo bien, porque no estuvo bien. Pero Dios se va a encargar. Tú no te encargues. Nosotros no buscamos la venganza, pero entregamos el dolor a Dios, poniendo la justicia en sus manos. Hay mucha injusticia en este mundo y vivimos en un mundo caído y a veces la gente dice, bueno, ¿por qué Dios no hace nada? Hermanos, hay que entender, Dios no se hace de la vista gorda. Él ve todo y Él se va a encargar. Pero Él nos está diciendo, tú no pagues. Yo pagaré. Esa deuda se va a pagar. Y se va a pagar de una de dos formas. Si esa persona se arrepiente, ya se pagó en la cruz del Calvario. Hace 2000 años. Y si esa persona no se arrepiente, se va a pagar en el infierno. Pero la deuda se va a cobrar. Pero no es tu trabajo cobrar esa deuda. Él se encargará. Cuando nosotros tomamos venganza, estamos poniendo en duda la justicia de Dios. Es una falta de fe. Tenemos que descansar en la justicia de Dios. Dios quiere que descansemos en su justicia. Primero de Pedro 2, versículo 23. Miren este versículo, dice, habla de Cristo, de su ejemplo. No respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Cristo encomendó su causa al Padre. Y así nosotros debemos entregarlo al Señor. Deja que Dios sea Dios en tu tema.
Tú descansa en la justicia de Dios y deja que Dios sea Dios en ese asunto. ¿Cómo más debemos responder? Que nos dice que no debemos pagar mal por mal. Y si esto nos parece difícil, y la verdad que nos parece difícil, ¿verdad? Pero no es todo lo que nos dice. También nos enseña que debemos hacer bien aún a nuestro enemigo. Versículo 20 dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué hacemos? Ay, qué bueno que lo merece. No, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Hay una frase aquí que suena un poco raro que dice ascuas de fuego. ¿Qué quiere decir eso? Y la verdad es que hay diferentes pensamientos y interpretaciones, pero lo más probable, viendo el contexto, cuando menciona ascuas de fuego, está hablando de cuando nosotros mostramos bondad y el amor de Cristo a esa persona, puede hacer que esa persona siente vergüenza y que venga al arrepentimiento. Y haciendo bien, nosotros podemos vencer el mal. Mateo 7, versículo 12 dice que nosotros debemos haz a los demás todo lo que quieres que te hagan a ti. Trata a los demás como queremos que nos traten. No debemos simplemente no pagar mal por mal, pero hacer bien. Hacer bien. Hay una historia de un cristiano que vivía en los Países Bajos en el siglo XVI. Se llamaba Dirk Willems y él estaba encarcelado por su fe. Y pudo escapar de la cárcel y se escapó una noche de una ventana pequeña usando trapos para bajar de la ventana. Pero cuando llegó abajo, él tenía que cruzar un estanque de agua que estaba congelado y él estaba cruzando ese estanque y ya estaba a la orilla a punto de escapar a la libertad. Y escucha a la guardia, a guardia que estaba detrás de él, que también iba corriendo detrás de él. Y esa persona había caído en el hielo. Entonces él tuvo una decisión que tomar. Si él iba a escapar y ser libre o si iba a regresar y rescatar a su enemigo. Él regresó y puso su mano allí en ese agua frío y sacó a su enemigo del agua. Lo encarcelaron otra vez y murió por su fe. Pero él ganó la victoria en el cielo, ¿verdad? Tiene su recompensa. Hermanos, no dejes que el mal te venza. Vence el mal con el bien. Y esto es el resumen de esta porción. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Eso solamente es posible con el poder del Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo con nosotros. Póngase de pie. Vamos a responder a la palabra. Y si tú tienes algo que tú necesitas, quizás un dolor, quizás es un resentimiento, quizás simplemente es un deseo que has tenido de hacer que alguien sienta mal por lo que te hicieron. Vamos a entregar eso al Señor. Vamos a pedir que Él sane nuestros corazones. El perdón nos sana. El mundo dice, devuelve lo que te hicieron. Pero Dios nos dice, ama. Ama a tus enemigos. Hace el bien. Vence el mal con el bien. La justicia está en las manos del Señor. El altar está abierto si habrá alguien que necesite venir y vamos a tomar nuestro tiempo. No vamos a apresurarnos en esta mañana. Porque yo creo que el Espíritu Santo quiere sanar tu corazón. Tú no tienes que cargar esa amargura. Tú no tienes que cargar esa ofensa.
Tú no tienes que cargar ese resentimiento. Tú no tienes que cargar eso. Tú puedes ser libre de esa carga. Podemos entregarle al Señor en este momento. Vamos a pedirle al Señor perdón por esas veces en que quizá no hemos amado como debemos amar, y cada uno de nosotros hemos fallado en no amar como Él desea que amemos. Padre, perdónenos. Ayúdanos a amar como tú amas. Ayúdanos a amar a las personas difíciles. Ayúdanos a bendecir y no maldecir. Ayúdanos a hacer el bien a quien no lo merece. Ayúdanos a descansar en tu justicia. Ay, Yoshoda la bacán. El Señor quiere darte descanso, hermano mío. El Señor quiere que tu corazón descanse. Ya ha sido un largo rato que tú has cargado con esa pena. Ya ha sido mucho tiempo que tú has tenido esa carga de dolor. Y el Señor quiere liberarte. Tú no pagues por lo que te hicieron. El Señor te dice, yo pagaré. Mía es la venganza. La venganza no te pertenece a ti. Ay, yo no la vas a ni. Tú suelta. Suelta esa carga. Suelta esa ofensa. Suelta ese dolor. Suelta, que seas libre. Que seas completamente libre. Padre, te buscamos a ti. Te necesitamos. Ayúdanos a amar como tú amas. Gracias por tus misericordias. Iglesia amada, piensa en las misericordias de Dios. Piensa en cómo tú no merecías su misericordia y Él murió por ti. Él murió por ti. Esa persona que te ofendió, esa persona que te lastimó, nunca ha pecado más contra ti de lo que tú has pecado contra Dios. La ofensa que nosotros hemos hecho contra Dios fue mucho más grande. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias. Iglesia amada, descansa en la justicia de Dios. Descansa en la justicia de Dios. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Iglesia amada, vamos a soltar toda ofensa. Vamos a entregarle al Señor todo dolor. Ay, Yoshoda la bacay. Para que tú seas libre. Para que tú camines en libertad. El Señor te ha hecho libre. Ay, Yoshoda la bacanda. Gracias, Señor. Gracias por tu sanidad. Gracias, Señor. Te entregamos todo dolor. Te entregamos toda ofensa. Te entregamos todo deseo de hacerle sentir mal a alguien. Te entregamos, Señor, todo deseo de venganza. Y dependemos de tu poder sobrenatural. Ay, Yoshona la bacanda. Hermanos, esto es un amor sobrenatural. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Queremos ser como tú. Queremos ser más como tú, Señor. Queremos reflejar tu amor a este mundo. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por tus misericordias. Hermanos, terminemos dando gracias a Dios por sus misericordias. Alza tus manos y alza tu voz y dale gracias al Señor por sus misericordias. Que Él por medio de la cruz te aceptó. Por la sangre de Jesús te dio entrada cuando no lo merecías. Te salvó, te rescató. Tú no merecías un lugar a su mesa. Tú no merecías ser llamado su hijo. Pero su misericordia te encontró, te salvó, te rescató, te cambió, te transformó. Ay, oh Padre, tomando en cuenta tus misericordias, nos presentamos ante ti como sacrificio vivo, Señor. Esto es
nuestra adoración, vidas de adoración, vidas que marquen una diferencia en este mundo. Nos presentamos ante ti, que tu fuego consuma este sacrificio. Hermanos, somos ese sacrificio, que el fuego del Espíritu Santo nos consuma. Que el fuego de Dios queme todo lo que no le agrade a Dios. Que tu fuego, Señor, queme todo lo que no te agrade a ti. Nos presentamos, Señor, como sacrificio vivo. Que el fuego de tu Espíritu Santo nos llene y queme todo lo que no te agrade, para que seamos ese sacrificio santo, agradable a Dios. Renueva nuestros pensamientos con tu palabra, y vamos a ver, vamos a probar que tu voluntad es buena, tu voluntad es perfecta y tu voluntad es agradable. Te amamos, te bendecimos, Señor. Gracias. Gracias.